Señores, Donald Trump está en plena guerra con los pesos pesados de su propio partido. Y al parecer su última víctima es nada menos que el ex vicepresidente Dick Cheney. O sea, ¿te imaginas a un expresidente republicano llamando de traidor a uno de los íconos de su partido? Lo mejor de esto es que en el centro de esta controversia se encuentra Kamala Harris. Hoy voy a contarte cómo es que Donald Trump se ha desatado contra esta familia y contra otros enemigos políticos. Veremos las respuestas más sorprendentes y qué significa todo esto para la política en los Estados Unidos. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque veremos todos los detalles más importantes de esta controversia. Vamos por partes, porque hay mucho de qué hablar. Donald Trump se fue a su red social favorita y empezó a despotricar contra todos sus enemigos políticos, algo normal. Pero esta vez quien se llevó la peor parte fue Dick Cheney, el ex vicepresidente de George Bush, también contra su hija Liz Cheney. Donald Trump no solo los llamó de rhinos, que es el apodo favorito de Trump para cualquier republicano que no le sigue el juego, sino que también los acusó de ser traidores al partido, de destruir evidencia del ataque al Capitolio del 6 de enero. Pero a ver, ¿qué tiene que ver Kamala Harris en todo esto? Bueno, Donald Trump también le metió en el mismo saco, llamándola como Comrade Kamala, y diciendo que solo él puede detener una tercera guerra mundial. O sea, bastantes declaraciones medio extrañas. Uno de los posts de Donald Trump decía: Dick Cheney es irrelevante junto con su hija. Perdió por la mayor diferencia en la historia de las elecciones al Congreso. No pudieron conseguir el perdón para Scooter Libby, quien hizo tanto por ellos y fue tratado injustamente. Y yo sí lo hice. Él es el rey de las guerras interminables y los trillones desperdiciados igual que Kamala Harris. Yo soy el presidente de la paz. Y solo yo puedo detener esta tercera guerra mundial. Bueno, pues al parecer Donald Trump se está proclamando como el presidente de la paz, mientras acusa a medio mundo de traición. Pero bueno, no contento con esto, siguió atacando a su hija de Dick Cheney por su papel en la comisión del 6 de enero, diciendo que destruyeron evidencia, que culparon injustamente a Nancy Pelosi, y bueno, la cosa se pone cada vez más surrealista. Pero ¿qué es lo que está sucediendo del otro lado? ¿Por qué Liz Cheney no se quedó callada y respondió con todo? En un evento reciente en Texas, ella confirmó lo que nadie esperaba escuchar. Y es que Dick Cheney, su padre, estará votando por Kamala Harris. Tal cual, el ex vicepresidente republicano votará por una demócrata. Obviamente cuando ella hizo este anuncio se escucharon suspiros, risas en el auditorio, algo que nadie podía creer. Bueno, continúo explicando que aunque tiene diferencias de política con Harris, ambos reconocen que Donald Trump es un peligro real, es un peligro que está presente para la democracia estadounidense. Textualmente dijo que su padre cree, y que lo ha dicho públicamente, que nunca había habido en el país alguien que sea una amenaza tan grave para la democracia como lo es Donald Trump. O sea, señores, estamos hablando de Dick Cheney, una figura icónica en el Partido Republicano, afirmando que estará votando por Harris solo para frenar a Trump. O sea, esto no es solo un cambio de partido, es un terremoto político. Ahora bien, ¿por qué es que lo va a estar haciendo? Ella mencionó que prácticamente se trata de una crisis, ¿no? Una crisis sin precedentes, que incluso con las diferencias políticas hay un momento en el cual los valores democráticos son los que tienen que estar por encima de toda preferencia de campaña, ¿no? De tu partido. O sea, es increíble cómo están cambiando las alianzas en la política estadounidense. Pero bueno, si creíamos que ahí terminaban las sorpresas, estamos muy equivocados. Dick Cheney también lanzó su propia bomba en forma de un comunicado, uno bastante devastador contra Trump.
Él afirma que Donald Trump es la mayor amenaza que la República ha enfrentado en sus 248 años de historia, nada más y nada menos. Según él, Donald Trump intentó robarse las elecciones de 2020 usando mentiras, usando violencia, para poder mantenerse en el poder, y advierte que nunca se le debe volver a confiar el control total de un país. Literalmente dijo que Donald Trump trató de robarse las últimas elecciones usando estos factores. Una declaración monumental. Porque como mencioné, este señor es alguien que siempre ha defendido la línea dura del Partido Republicano. Pero aquí vemos cómo se está alineando con figuras demócratas, simplemente para poder impedir que Trump vuelva al poder. Y es que para él esto ya no es una cuestión de partidos, sino de salvar la democracia. Y si es que se dan cuenta, muchos republicanos que están apoyando ahora a Kamala Harris tienen este mismo tipo de pensamiento, ¿no? Que no se trata de que se están convirtiendo en demócratas, es que simplemente quieren que Donald Trump no vuelva a ser presidente. En redes este comentario, pues, que él realizó fue unánime, ¿no? Si Dick Cheney, quien estuvo en la Casa Blanca durante 2 mandatos, y fue uno de los hombres más poderosos del país, dice que Donald Trump es una amenaza, yo creo que hay que tomarlo en serio. Y claro, pues como era de esperarse, esto desató toda clase de respuesta en redes sociales. Mientras tanto, pues Donald Trump no para de lanzar teorías de conspiración. En uno de los últimos posts que pudimos ver, compartió una imagen de una cuenta pro-Canon, que decía que el 6 de enero fue una insurrección montada por el gobierno, todo para poder encubrir el hecho de que certificaron una elección fraudulenta. Bueno, él continúa alimentando estas ideas sin pruebas. Lo peor es que sus propias teorías son un completo enredo. Por ejemplo, por un lado dice que Nancy Pelosi fue la culpable del ataque al Capitolio por no poner la suficiente seguridad, pero al mismo tiempo dice que todo fue una trampa del FBI y que fue una insurrección falsa. O sea, ni siquiera él mismo puede mantener sus historias en orden. Lo más irónico de todo esto es que Donald Trump acusa a la comisión del 6 de enero de destruir evidencia, cuando los archivos de esta comisión están actualmente disponibles y públicamente en línea. O sea, cualquiera puede acceder a ellos en segundos. Pero bueno, como siempre, pues a Donald Trump no le importan los hechos, ¿no? Solo quiere seguir atacando, seguir desinformando, etc. Pero mientras él sigue atacando, hay algo que quizás no estamos viendo, y son los números en las encuestas, los nuevos registros de votantes. Según los promedios, Kamala Harris lleva una ventaja del 3.1% en las encuestas nacionales sobre Donald Trump. Hablamos de una cifra idéntica a la que tenía Trump cuando todos pedían a Biden que se retirara, ¿no? No solo eso, sino que los nuevos registros de votantes, por ejemplo, en Texas, uno de los bastiones republicanos, un estado rojo, están mostrando un cambio interesante. En las últimas semanas, los nuevos registros han sido mucho más jóvenes, más inclinados hacia los demócratas. Hablamos de un cambio gigante. Ya muchos analistas están llamando a esto como el efecto Harris, donde más votantes jóvenes y progresistas se están registrando, especialmente luego de que Harris se haya consolidado como una figura clave en las boletas. Y obviamente esto no solo es en Texas, sino también en otros estados críticos. Todo apunta a que la dinámica electoral, señores, está cambiando, y que la candidatura de Harris podría estar movilizando a un electorado que quizás Donald Trump no está considerando. Pues por si fuera poco, él continúa apareciendo en público, ¿no? Con algunos de los discursos más raros que hemos visto últimamente. Si es que lo vieron el día de ayer, en una conferencia de prensa, se quejó de su equipo legal, de sus abogados, diciendo que estaba decepcionado por no mencionar una supuesta prueba que se considera prácticamente una imagen, una foto de un vestido en el juicio. Algo que, pues, recuerda la famosa historia de Mónica Lewinsky. Pero bueno, él sigue enganchado en estas propias teorías y peleas internas. Así que ahí lo tienen, amigos. Donald Trump está más agresivo que nunca, atacando a cualquiera que no lo apoye. Pueden incluir a figuras icónicas de su propio partido republicano. Pero la pregunta que queda aquí son las siguientes. ¿Será que le está funcionando esta estrategia?
con más votantes jóvenes inclinándose a los demócratas y figuras republicanas de peso alejándose de él, parece que Donald Trump podría estar perdiendo el control de su base. ¿Crees que estas peleas internas van a hundir a Trump o lo harán más fuerte con sus seguidores más leales? ¿Y qué opinas sobre este apoyo por parte de Dick Cheney a Kamala Harris? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer qué es lo que piensas. Y recuerda, si te gustó este video no olvides darle un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Nos ayuda mucho a seguir trayéndote todo el contenido sobre la política más candente en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.